Entonces, para eso en el Argente es lo que ustedes, me imagino que ya han leído por ahí varios, que son los motivos de consulta. En Argente dice paciente con enfermedad respiratoria, motivos de consulta. Entonces, los motivos de consulta son estos, que vamos a hablar hoy día. Empezamos con la tos. Decíamos que la tos, ¿qué es la tos? Es una contracción diafragmática, ¿no? De una contracción brusca, ¿no? Que produce un cambio de presión en el pulmón de tal forma que hace que el paciente haga una expiración forzada, brusca. Por eso que haces, no haces tos en inspiración, ¿no? Haces tos en expiración, pero brusca y a veces fuerte, ¿no? Y hay un mecanismo, ¿no? Que describe este gatillaje de tos. Es más, dicen que hay un centro de tusígeno a nivel central, ¿no? Y que este centro a nivel central se alimenta a través de vías de receptores, ¿no? De tos que tenemos en la periferia. ¿Dónde hay receptores de tos? Empezando en la vía aérea alta, ¿no? Se dice que en la vía aérea alta es donde está la mayor concentración de receptores de tos, ¿no? Mientras que en la vía aérea inferior no hay receptores de tos, ¿no? También nos dicen que en la periferia pulmonar, a nivel de las hojas pleurales, también tenemos receptores de tos, ¿no? Entonces, si yo sé que los receptores de tos están distribuidos en esa forma, y entonces yo podré entender por qué muchos pacientes tienen tos en distintas situaciones. Bueno, estos receptores de tos se estimulan por vías, ¿no?, aferentes, y hay una respuesta diferente que te da. Entonces, ya, con eso fisiológicamente ya sabemos por qué se produce la tos. Entonces, dentro de ello vamos a tener distintas formas de presentación de tos, como decíamos, ¿no? La tos aguda, ¿no? La tos aguda, que es menos de ¿cuánto? Menos de 15. Hay aguda, subaguda y crónica, que dice en el... ¿no? La aguda es de 3. menos de 3 semanas. La subaguda De 3 a 8. y la crónica De 8 más. más de 8. Sí, 2 meses, ¿no? Se dice que la tos aguda tiene como causa en el 90% las enfermedades respiratorias altas. Sobre todo las enfermedades respiratorias altas. Y dentro de las enfermedades respiratorias altas que producen mayor enfermedad son las enfermedades virales. Habrá un 10% de enfermedades agudas que no sean virales y que puedan causar tos, como algunas infecciones bacterianas. Eso toma. En la parte subaguda, o sea, cuando tengas un periodo de tos, yo creo que la mejor forma de enfocarte en la tos es que definas que tú sí es agudo, pues crónico. ¿Ya? No se olvide. O sea, cuando te enfoques en un paciente con tos, el primer paso que tienes que proseguir es preguntar, me imagino al paciente, usted señor, ¿desde cuándo tiene tos? ¿No? Si te dice 5 días, será agudo. Si te dice 3 meses, será crónico, ¿no? Punto importante. Segundo punto importante, una vez que has definido el tiempo, será las características de la tos, ¿no? Entonces, las características de la tos que tenemos, ¿cómo? Las toses secas y las tos con húmedas. Esas tos secas. Se dice que normalmente las tos secas deben ser aquellas tos irritativas o por estímulo, que normalmente un médico debe cortar o debe evitar esa tos, o sea, debe ser tratada. Porque la tos también vamos a ver que producen complicaciones. ¿Qué complicaciones nos puede producir el dejar a un paciente que tenga tos? Neumotórax espontáneo. Neumotórax, ¿qué más? Dolor torácico, condritis. ¿Qué más?
hemorragia retiniana, porque ustedes cuando haces tos es una maniobra de Valsalva, no hay un cambio de presión, entonces de pronto puedes hacer edema cerebral. Imagínate que un paciente que tenga tos persistente y tenga un aneurisma cerebral. ¿No? Entonces, o sea, la tos puede producir esas complicaciones. Puede producir también neumomediastina. ¿Ya? Entonces puede producir hemoptisis. A veces toses, esa expulsión brusca, ese cambio puede producir hemoptisis. Entonces, es ciertamente que la tos en algunas situaciones vamos a tener que tratar de evitarla y en otras vamos a tener que favorecer o no tratar, ¿no? Sobre todo en el grupo de los pacientes que hacen tos húmeda, ¿no? Dentro de las tos húmedas tenemos los pacientes que hacen tos productiva o no productiva. Dentro de la tos productiva es lo que tenemos que estudiar, las características de secreción. Esas características de secreción va a ir en variedad en cuanto al volumen de moco y a las características del moco, ¿no? Incluso por ahí en algunos libros semiológicos dicen el sabor del moco. Tú no vas a probar el moco, sino que preguntas al paciente, ¿no?, lo que siente al expectorar. ¿Entiendes? Caso típico, la vómica y la tíbica. Hay muchos pacientes que te dicen, no, el contenido de líquido que expectorado es de sabor salino. ¿Se entiende? O la vómica purulenta de un absceso pulmonar, donde al mismo paciente le dan náuseas y vómitos porque es un sabor pútrido, un olor pútrido. Entonces, el paciente empieza a describirte esas características, pero si tú le preguntas, si no le preguntas, no te va a decir el paciente, ¿no? Porque el paciente no tiene el conocimiento, no había una pregunta, por eso es examen. El que tiene el conocimiento, ¿quién es? Es el médico. Entonces, si tú estás enfocándote en un paciente y tienes un problema de tos, has visto que la tos ya sabes que es aguda, es subaguda, es crónica, y ahora estás viendo las características de la tos. Si es una tos húmeda, si es una tos con secreción, tendré primero que calcular el volumen de tos. Normalmente un volumen de tos de secreción más de 150 mililitros en 24 horas, eso se llama broncorrea, ¿no? Y las broncorreas obedecen a un estudio en el paciente de algún tipo de cavidad o de lesión estructural pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos semiológicos nos da el paciente cuando tú preguntas. Entonces, hablábamos de las características macroscópicas de las secreciones y ustedes habrán leído pues que hay distintas características, ¿no? ¿Qué características han leído? El color. Consistencia. O sea, ¿qué te interesaría preguntar? O sea, ¿han leído ya, no? ¿Han leído el libro o no? ¿O yo estoy alucinando que han leído? ¿O están leyendo recién por ahí?